Valencia Basket se sigue moviendo en el mercado y ya tiene el 5 que tanto buscaba. Se llama Brandon Davies y un año después de salir del Barça vuelve a la Liga ACB. Pero ¿es realmente el pívot que necesita el equipo Alex Mumbrú? ¿Encaja haciendo pareja con Touré? ¿Qué complementos buscará en el puesto de 4 para mejorar a esta plantilla? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Valencia Basket. Nuevamente aquí estamos con un vídeo de un fichaje confirmado. El proyecto de Valencia Basket 2023-2024 ha cogido velocidad de crucero y este es el tercer vídeo que tenemos en 4 días. Semi Ojeleye el primero, Touré en el día de ayer y hoy toca hablar de Brandon Davies. Reconstrucción total, indescuidado que en el 4 no pueda llegar la llegada de Damien Glick, que se ha despedido de Gran Canaria recientemente. Vamos a hacer un vídeo en el que vamos a tratar de analizar un jugador muy conocido, que ha sido muy importante en el último lustro de la Euroliga, tanto en Zalgiris como en el Barça, y que ha tenido un último año muy complejo en Olimpia Milán. Y vamos a hablar de Brandon Davies, que es un jugador que ilusiona. Después de la salida de Bojan Duljevic, bueno, pues parece que Valencia Basket tenía claro que quería fichar una apuesta, que en este caso es Boubacar Touré, y por otro lado, pues un jugador titular, como es el caso de Brandon Davies. Hablamos de la hora, vamos a comentar detalles de cómo puede encajar y sobre todo cómo redondear esta plantilla que poco a poco va cogiendo forma con una mejora sustancial, y esto sí que es un titular importante en el puesto de 5, con un cambio brutal, de Alexander a Duljevic. Pasar a Brandon Davies Touré te puede gustar más o menos, pero yo creo que el salto y las diferencias de juego son más que notables. Suscripción por aquí abajo para estar atentos a todo lo que pasa. Tenéis vídeo ya de la lista de la selección española que la ha ofrecido hoy Sergio Scariolo, y en un ratito hablamos del derecho de tanteo, donde Valencia está implicado, donde Baskonia, Juventud de Badalona y en el caso de Billy Hernán Gómez, que hay mucho que analizar respecto a esta posibilidad. Vaya semanas de vídeos, así que si no te quieres perder nada del mercado del baloncesto, suscríbete por aquí abajo. Bueno, es difícil hacer un análisis de estos sobre un jugador tan conocido, pero evidentemente hay que aportar y ponernos en la mente de lo que está buscando la dirección deportiva de Valencia con el fichaje de Brandon Davies. Jugador de 32 años, 2'08", pivot, claramente pivot, norteamericano con pasaporte de Uganda, es decir, que no le cuenta como extracomunitario, que esto es un detalle muy interesante en ACB para no tener problemas a la hora de configurar la plantilla o hacer cambios, que ha sido el problema que ha tenido para mí Valencia Basket el año pasado, con Hasiel, con Webb y con Harper. Y es un jugador contrastadísimo en Europa. Recuerda un poco, salvando distancias evidentemente, pero cuando Valencia firmaba a estos jugadores tipo Tomasevic, Oberto, gente ya contrastada, más Tomasevic, Oberto, gente contrastada que dices, bueno, ya sé quiénes son jugadores importantes. Pero aquí hay matices respecto a esto. Un jugador que viene de firmar 13 puntos, 5 rebotes, 1,6 asistencias con un 16% en triples, pero que viene de jugar en uno de los peores Olimpia Milán de los últimos años. No tanto en Lega italiana, donde acabaron ganando el título, pero sí en la Euroliga, donde tuvieron una primera vuelta horrorosa hasta que llegó Sabas Napier al grupo. Bueno, ¿qué esperar de Brandon Davies? Un jugador que ha tenido etapa en Mónaco, firmó por Zalgiris en Euroliga, con Saras llegó a otro nivel, en el Barça también con Saras ha sido uno de los pivots de referencia, y ahora pues en Milán ha bajado un poco su rendimiento. Yo diría que el tramo final ya con el Barça bajó su rendimiento, desde abril, una cosa así, ya no vimos la mejor versión de Rambo, Brandon Davies. Bueno, cosas importantes. Primero, lo que ficha Valencia Basket, entiendo que es un jugador importante, de referencia, ¿no? Tras la salida de Bojan Duljevic, pues habían perdido un poco ese jugador de peso específico dentro de la plantilla, un jugador al que meter un balón dentro, un jugador un poco líder en esas posiciones interiores, y con la llegada de Touré la inversión era evidente. Que si vamos a imaginar que tienes 2 millones, ¿vale? Esto es todo hipotético, se han gastado 1,7 en Brandon Davies y se han gastado 300 en Touré. No son las cifras reales, simplemente es para que os hagáis el juego. Es decir, usted tiene 2 millones para gastarse en una posición, pues lo puedes gastar en 1 y 1, 1.9 y 0.1, bueno, 100.000, te lo puedes jugar como quieras. Y esto pues lo que para mí han decidido: un suplente muy suplente, que tiene una gran evolución y que es una apuesta de mercado, y un titular muy consagrado para jugar en ACB, para jugar en Euroliga y para saber lo que es jugar 80 partidos por temporada, que este es otro detalle también fundamental. Bueno, cuestiones. Es un jugador que en defensa te puede dar muy buena versión, sobre todo en la defensa de bloque directo, donde él ha sido la especialidad de la casa, aunque ha bajado un poquito su rendimiento este año. Es un jugador que en esas facetas, quedándose en un cambio, te puede aportar esa agresividad que ni con Duljevic, ni casi ni con Kyle Alexander, porque no era un jugador especialista en la materia, te lo puede aportar. Creo que en ataque es un jugador más resuelto de lo que hemos visto a lo largo de su carrera, porque él ha tenido que acostumbrarse en Zalgiris a un juego más coral y muy perimetral, y a un Barça en el que tuvo que jugar mucho tiempo de la mano de Nikola Mirotic en las posiciones interiores, que tuvieron muy buenos momentos de conexión de juego, y yo creo que lo van a buscar con el siguiente fichaje que llega a Valencia. Se está hablando mucho de la posibilidad de que Damien Glick sea una incorporación, y cuidado porque se pueden entender muy bien jugando ese poste alto, poste bajo y situaciones interiores, que es algo que a Mumbrú
le ha gustado mucho, si no la demostración del ángel delgado Damián Lee, que ya lo tuvo en su última etapa en Bilbao, y yo creo que es lo que pueden aportar. Un jugador que es muy correcto en defensa, yo ya no diría que es top, pero sí correcto, y diría que es un jugador con más profundidad en el ataque de lo que ha podido mostrar. Tiene un buen lanzamiento de media distancia. Para mí no es un gran lanzador de 3, aunque puede buscar ese tipo de lanzamientos. Supongo que con el paso de los años en su carrera lo seguirá buscando. Y evidentemente pues, lo que están buscando es un jugador que cuando el balón queme le busquen a él. Va a ser curioso e interesante porque a los 32 años le va a llegar una oportunidad que yo creo que él, no sé si la llegaba a imaginar, ¿no? Ser jugador importante en la anotación de un equipo Euroliga. Porque yo creo que él ya se había adaptado bastante bien a ese rol de ser un secundario, de encajar bien en ese tipo de equipos, y le llega demasiado tarde. Veremos si se adapta y lo puede hacer. Tengo curiosidad por ver cuál va a ser su desarrollo en situaciones de 1 contra 1. Valencia ha tenido durante 11 años una ventaja que era: metías un balón dentro a Boyan Duljevic y él te generaba la acción para jugar una situación de poste bajo, para cortar sobre él y moverse con ese gancho que tenía sobre todo de derechas, también para jugar el pick and pop. Llega una realidad distinta, van a tener que jugar a otra cosa. Yo creo y repito que si está James Webb, que si está Touré, que si está él y si llega Damián Lee, como parece que puede llegar, bueno, Valencia Basket va a tener un juego interior no brillante, pero sí bastante completo. Sus situaciones de media distancia diría que es lo que más le gusta hacer. Ese tiro cerca de 4 o 5 metros, en laterales, buscando 45 grados, algo que él lo puede buscar y también lo puede ejecutar. Pero yo con este fichaje tengo un par de dudas. Uno, ¿en qué momento de forma llega? Para mí ha jugado sus casi 100 mejores partidos como profesional, lo tengo bastante claro, pero entiendo que puede ser una oportunidad de mercado por aquello de que Olimpia Milán se lo quería quitar y económicamente te puede cuadrar. Y luego, cuál va a ser la exigencia que tienen con él, que entiendo que en Valencia es máxima, y cuál es la que va a llegar él, porque lo cierto es que si tú ves los últimos meses de Brandon Davis a nivel de competición, no han sido los mejores. Es un muy buen jugador, tiene muy buenos números, pero tú lo ves jugar en pista y el que le ha visto jugar en Kaunas, le ha visto jugar en Barcelona, se da cuenta que ese nivel no es el verdaderamente suyo. A veces el contexto marca, el entrenador, los compañeros, cómo te encuentres, qué situación del equipo veas, porque hasta que llegó Napier el equipo estaba totalmente descontrolado, la lesión de Sabonsí, los problemas de Kevin Pangos, bueno, el equipo no acabó de fluir y eso yo creo que lo pudo notar y le pudo pesar. Veremos, yo tengo esas dos grandes dudas, porque jugador bueno es, calidad tiene, creo que es un buen equilibrio con Touré, que Touré es todo defensa, toda agresividad, fuerza física, y yo creo que Brandon Davis tiene mucho más talento, más capacidad de defender un baloncesto más moderno que el que tiene Touré, y eso era crucial para ellos. Y luego, bueno, pues por supuesto que es un jugador acostumbrado también a ese nivel de exigencia de jugar tantos partidos y de ser importante. Poco a poco va cogiendo forma el juego, el frontcourt de Valencia Basket, con Semi Ojeleye, un jugador muy poderoso en lo físico, Touré exactamente igual, también Brandon Davis, veremos si se confirma el tema de Damián Lee. En el perímetro se están hablando de tiradores tipo Kyle Guy, Cassius Robertson, se buscan Matt Thomas, incluso muchos nombres importantes. Y hoy leía también que parece que Guillem Ferrando se va a quedar en el puesto de base para Valencia Basket de cara al año que viene. Buenos movimientos de Arbalejo, de Alex Mumbrú, que quieren consolidar y crear un proyecto bueno, muy competitivo y distinto a lo que se había vivido en la etapa anterior con Chechu Mulero. Verano llamativo el de Valencia Basket, que nos está dando mucho juego y que lo estamos disfrutando aquí en el canal contando todo. Cuando esté el dibujo completo, por supuesto, lo analizaremos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.